Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular el volumen de una esfera. El volumen de un cuerpo geométrico es la medida del espacio que ocupa ese cuerpo geométrico. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera como esta? Pues fijaos, aquí tenéis la fórmula para calcular el volumen de una esfera. La fórmula es multiplicar 4 por el número pi, que si recordáis es 3,14, nosotros lo abreviamos simplemente con 2 decimales, pero el número pi realmente es un número infinito, 3,14, 16, pero como os digo lo abreviamos en 3,14. Entonces multiplicar el número 4 por el número pi, 3,14, por la medida del radio, sea cual sea el radio de esa esfera. Y esa medida del radio la vamos a elevar al cubo. Y el resultado de esta multiplicación, el producto de esta multiplicación, lo vamos a dividir entre 3. Por tanto, el volumen de una esfera es igual a 4 por pi por el radio al cubo entre 3. Como veis, realmente lo único que necesitamos es tener un dato de esa esfera, de ese cuerpo geométrico. ¿Qué dato? La medida del radio. Teniendo la medida del radio, podemos calcular el volumen de la esfera. Pues vamos a ello. El volumen de la esfera es igual, volumen de la esfera, lo vamos a poner con una V mayúscula, es igual a 4 por el número pi, que hemos dicho que era 3,14, por el radio al cubo. La medida del radio, ya la tenemos aquí, son 5 centímetros. Pues 5 al cubo, y esto lo vamos a dividir entre 3. Y vamos a ir por partes. El volumen es igual a 4 por 3,14 y vamos a resolver cuántos son 5 al cubo. 5 por 5 son 25 y 25 por 5 son 125. Y esto lo dividimos entre 3. Y continuamos. Y ahora vamos a multiplicar 4 por 3,14, que son 12,56. 4 por 3,14 son 12,56 por 125. Y el resultado de esta multiplicación es 1570 y seguimos manteniendo la división entre 3. Y ahora ya solo nos queda dividir 1570 entre 3 y el resultado de esta división es 523,33 centímetros cúbicos. Os recuerdo que la medida final del volumen se expresa en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque el volumen se expresa en esos centímetros cúbicos o metros cúbicos o kilómetros cúbicos o decímetros cúbicos. No lo confundáis con la medida del área, que lo expresábamos en metros cuadrados o centímetros cuadrados o kilómetros cuadrados. Aquí estamos trabajando con centímetros, el radio medía 5 centímetros, trabajábamos con centímetros, por tanto el resultado también lo vamos a expresar en centímetros, pero en centímetros cúbicos, como os digo. Como veis, para calcular el volumen de una esfera, lo único que necesitamos es tener un dato de esa esfera, y es la medida del radio. Si tenemos la medida de ese radio, podemos aplicar esta fórmula, 4 por pi por el radio al cubo entre 3, y obtener el volumen total de esa esfera.